Amén, que el Señor los bendiga. ¿Cómo están? Creo que estamos alegres, ¿cierto? Porque el Señor nos concede poder estar acá juntos, reunidos y disfrutar de Él, que ese es nuestro mayor propósito, el poder disfrutarlo a Él, conocerlo y vivir para Él. Amén. Bueno, vamos a dar inicio a lo que creo que es el centro, el que deseamos de que el Señor nos hable. Y me gustaría que hoy estuviéramos en el Antiguo Testamento. Me voy a atrever a predicar en el libro más grande del Antiguo Testamento. Por favor, el libro de Abdías, el libro más grande del Antiguo Testamento. Lo han leído, ¿verdad? Abdías. La verdad es de que creo que lo había leído varias veces en otras ocasiones, pero la verdad esta es mi primera vez predicando en Abdías. Abdías es uno de los libros profetas, de los profetas menores, está entre Amós y Jonás. Y les dije que el libro más grande del Antiguo Testamento, en modo sarcástico, porque es el libro más chiquito del Antiguo Testamento. Solamente es un capítulo y solamente contiene 21 versículos. Entonces vamos a estar en el libro de Abdías el día de hoy. Bueno, vamos a hacer el esfuerzo de poder explicar un poquito Abdías, entender un poquito el texto y luego vamos a aplicarlo a nuestra vida actual, a la que estamos viviendo nosotros. Lo tenemos, Abdías, capítulo 1 y versículo 1. Abdías, capítulo 1 y versículo 1. Amén. Ok, leamos. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Amén. Gracias por ponerse de pie. Pueden sentarse. Bueno, voy a explicar un poquito el texto, y conforme vaya explicando el texto, vamos a ir aplicándolo a nuestra vida. Yo creo que el tema de Abdías sería básicamente, o el tema que hoy vamos a estar viendo, tiene que ver con la ley de la siembra y de la cosecha. Creo que ese es uno de los mensajes que tiene Abdías. Entonces ese va a ser nuestro tema. Pero antes me gustaría explicar un poquito acerca de Abdías, porque es bien curioso que en el Antiguo Testamento varios se llamaron Abdías, pero en este caso, Abdías que tenemos nosotros acá, no se conoce mucho de quién era este personaje, porque normalmente los otros profetas mencionan quién es sus antepasados, pero en este caso, si ustedes se dieron cuenta, Abdías no registra a quién es él, básicamente, pero su nombre significa adorador de Jehová o siervo de Jehová. Pero por el contenido que contiene, valga la redundancia, el libro de Abdías, uno puede percibir que Abdías era un hombre piadoso, pero era un patriota. Pero también era un hombre de naturaleza espiritual y emocional muy sensible, pero que sí era residente de Judea. Eso sí lo conocemos. El mensaje a quien iba dirigido, el mensaje de Abdías, iba dirigido en este caso a Edom. Por lo que nosotros leemos en el versículo 1 cuando dice: así ha dicho en cuanto a Edom. O sea que la visión que Abdías está recibiendo en este momento de la historia, la visión que Dios le está dando a Abdías era directamente para Edom. Así que todo el relato, el mensaje de Abdías va a ser contra esta nación, que dicho y sea de paso, algunos comentaristas dicen que posiblemente muchos dicen que no era una sola ciudad, sino que era una nación, o también le han llamado el imperio de Edom, porque tenía varios lugares que eran reconocidos importantes. Pero en segundo lugar, también se relaciona con el pueblo, va dirigido también al pueblo de Israel,
porque al final de los versículos, en el versículo 17, 18, 19, 20 y 21, habla compara entre el monte de Saúm o las ciudades de Saúm, o en este caso Petra, porque Petra era la capital de Edom, y compara a Jerusalén. Hay una comparación entre ambos pueblos, pero básicamente el mensaje va dirigido a esta nación llamada Edom. Ahora pensemos nosotros un poquito en el origen de Edom, porque uno puede decir, cuando uno lee la Biblia, de hecho hice un experimento estos días, esta semana, con una persona. Yo le dije, mire, por favor léame todo este libro de Abdías, de los 21 versículos, léamelos por favor. Es una persona cristiana, y me los leyó y dijo, ¿y Edom quién? ¿Qué es eso de Edom? Y varias palabras que no se entienden allí, y creo que nos pasa lo mismo a nosotros cuando nosotros leemos la Biblia, porque tenemos cientos y me atrevo a decir miles de años de historia, y uno no desconoce todo eso, pero cuando uno lo conoce, uno dice, tiene razón, es cierto, ¿eh? Entonces quiero explicar un poquito del origen de Edom, y la historia de la relación entre Edom e Israel comienza en Génesis 25, verso 19 y verso 26, donde se relata el nacimiento de Jacob y de Esaú, porque Jacob y Esaú son mellizos y nacieron de Rebeca y el padre llamado Isaac. Creo que nosotros conocemos bastante esa historia, pero en el transcurso del tiempo el nombre de ambos, es decir, de Jacob y Esaú, cambiaron. El de Jacob pasó a ser Israel y el de Esaú pasó a ser Edom. O sea que, en otras palabras, Edom, toda la nación de Edom son descendientes de Esaú. Es decir que entonces los edomitas son hermanos con Israel, ¿ya? Y el nombre de Edom significa rojo, y vaya que va bien con el nombre de rojo, porque la nación, en este caso, se fundó en un lugar donde habían muchas rocas, y el color de las rocas del lugar de Edom eran muy rojizas, ya, entonces va muy de acuerdo. Pero Génesis 36, verso 1 al verso 17, los edomitas, en ese pasaje, refleja claramente que los edomitas son descendientes directos de Esaú, hermano de Jacob. Ahora pensemos un poquito en cuanto a la ubicación de esta nación y la influencia que ejerció en ese momento de la historia, porque eso nos va a ayudar a nosotros a entender un poquito más el mensaje de Edom. Ya, toda la región de Edom estaba ubicada al sur del Mar Muerto, es decir, al sur de Jerusalén. Uno tiene a Jerusalén en este sector, y al sur, es decir, hacia abajo, después del Mar Muerto, está todo el territorio, o estuvo todo el territorio de Edom. Hay que ir ahí, hay que ir ahí, pastor. Ahora, es bien curioso ese lugar, porque el territorio solamente constituía en 160 kilómetros de largo y con un aproximado de 60 a 80 kilómetros de ancho. Había algo que caracterizaba ese lugar, de que no habían muchos lugares fértiles para la agricultura, sino que eran pocos los lugares en el que se podía cultivar. Por otra parte, sucedía que la capital de Edom era Petra, conocida como Petra, y lo que sucedía que en este caso, en ese lugar, para poder llegar a la mera ciudad, a la capital de Petra, habían como unos grandes peñascos, unas grandes piedras, rocas enormes, que posiblemente llegaron a medir unos 200 metros, ¿ya? Y donde estaban viviendo las personas era una ciudad llena de rocas enormes. Entonces lo que pasó es de que por la naturaleza de las rocas de ese lugar, los habitantes de Edom hicieron sus palacios, hicieron sus casas en las hendiduras de las rocas, dentro, cavaron, hicieron sus casas, y otras cuevas ya estaban hechas, y entonces ellos solamente llegaron a habitar dentro de esos lugares. Ahora, en cuanto a su influencia, ejerció mucha influencia este lugar, porque tenía una fortaleza económica, porque unos se dedicaban a la agricultura, otros a la abstracción de minerales, pero el gran ingreso económico se daba porque en ese lugar de Petra
pasaban grandes caravanas de Siria hacia Egipto, hacia abajo, hacia el sur. Entonces pasaban por esos lugares y los que pasaban le pagaban impuestos a los edomitas por pasar en el territorio de ellos. Y dice que les cobraban una gran cantidad de dinero y eso hacía que entonces ellos tuvieran fuerza económica y que tuvieran mucha influencia. Así que por el versículo 11 nosotros aprendemos que la profecía de Abdías hacia Edom fue después de varias conquistas que Jerusalén se enfrentó, pero que posiblemente Abdías haya escrito este mensaje después de la conquista de Nabucodonosor en el año 586 antes de Cristo. Esa es una fecha aproximada en la que Abdías dio este mensaje. Ahora nosotros nos vamos a introducir en el texto porque queremos identificar qué está pasando con este pueblo y por qué el mensaje, ¿ya? Entonces, la visión que Dios le dio a Abdías es sobre el juicio que le llegaría a Edom, debido a la enemistad que llevaba con las naciones y con Dios. Primero, tenía enemistades con las naciones y uno se pregunta ¿por qué? Porque si usted ve en el versículo 1, en la segunda parte del versículo, Dios mismo dice: hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Y es bien curioso porque es Dios quien envía un mensajero a las naciones y las naciones dicen: hemos escuchado el pregón, el anuncio de Jehová. Y el anuncio dice: levantaos. Y dice: levantémonos contra este pueblo en batalla. Es decir, que las naciones estaban esperando el momento indicado para poder atacar a su enemigo. En este caso, Edom. Así que Edom estaba en enemistad con las naciones, porque uno se da cuenta que estaban esperando el momento indicado. Pero la otra enemistad que tiene Edom es con el Señor mismo. Y ese es uno de los graves problemas que al que se estaba enfrentando Edom. ¿Por qué uno dice que la enemistad es con el Señor? Porque es Dios mismo quien da el mandato a las naciones para que se levanten en contra de Edom. Y otra de las cosas que en el versículo 2, en la primera parte del versículo 2 dice: he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. ¿Ya? Es decir, yo te hice pequeño delante de todas las naciones, Edom. Él lo está diciendo el Señor y eso muestra que está en enemistad. Pero también eso en la segunda parte del versículo 2 dice: estás abatido en gran manera. Eso revela mucho de la enemistad que tiene Dios con este pueblo, ¿ya? Pero hay algo que pasó con Edom y tiene que ver que Edom fue engañado. Fue engañado y el versículo 3 nos revela a nosotros por qué fue engañado. El primer engaño tiene que ver con la soberbia de Edom. Si usted me acompaña en el versículo 3, mire lo que dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Wow. Dice que no hay peor forma de engaño que el autoengaño. Edom había sido seducido por su propia soberbia. Su orgullo se basaba en su seguridad geográfica, porque casi todas sus áreas habitadas se encontraban entre grandes montañas. Así que el único acceso para poder llegar a Petra era por hendiduras grandes, enormes, donde solamente podían pasar unos 2 caballos juntos para poder llegar a la ciudad. Y eso los llenó de orgullo, diciendo: ¿quién podrá derribarnos? Nadie nos podrá conquistar, porque habían grandes peñascos de 30 a 90 metros de altura. Y había una calle llamada la calle del rey o el camino del rey, y que solo por ese lugar podían llegar.
Y para poder defender la ciudad era fácil, porque no eran muchos los que podían entrar y entonces era fácil de poder hacerle frente al enemigo. Así que se requería de muy pocos hombres para defender la ciudad de cualquier ejército que llegara. Así que sus moradas eran casas no normales como las que nosotros conocemos, sino que eran cuevas que estaban dentro de las hendiduras de los grandes peñascos. De manera que esto hacía sentir a Edom seguro de que nadie lo podría derrotar, derribar. Así que él hace esta pregunta en su corazón: ¿quién me derribará a tierra? Es una pregunta. Ustedes lo ven con signos de interrogación. ¿Quién podrá hacerlo? Lo interesante es de que su confianza entonces estaba en esa posición geográfica, pero él fue engañado por esto. Pero también fue engañado por sus aliados. El versículo 7 dice eso. Todos tus aliados, dice, te han engañado, hasta los confines de la tierra te hicieron llegar. El problema era que el autoengaño de la soberbia fue acompañado por sus amigos. La destrucción de Edom no vino por fuerza militar, sino por una astucia de sus supuestos amigos. Más adelante voy a explicar un poco de esto, pero me gustaría hacer una primera aplicación acerca de esto. Muchos de los creyentes somos como los edomitas. Nuestra soberbia espiritual nos lleva a pensar que podemos hacer todo por nosotros mismos. Creemos que podemos resistir a los ataques del mundo, a los de Satanás, solo con nuestra voluntad. Y mostramos eso, nuestra independencia de Dios, al no tomar un tiempo, al meditar en el Señor, al meditar, orar y tomar en cuenta su palabra. Somos como los edomitas. Creemos de que somos suficientes y creemos que quizás por nuestro conocimiento podemos lograrlo. O podemos pensar que solamente con leer la Biblia es suficiente y dejo la oración por un lado. O puedo creer de que solamente con orar es suficiente y dejo la Biblia por un lado. Creo que ambas cosas van de la mano. La independencia de Dios es revelar nuestro corazón cuando nos levantamos y no tenemos un tiempo con el Señor y creemos que podemos enfrentarnos al mundo por nuestra propia cuenta. Luego de no tomar un tiempo con el Señor durante el día, el mundo está esperándonos. No es una guerra física, es una guerra espiritual. Pero mostramos nuestra independencia, nuestro orgullo, cuando no tomamos un tiempo para estar con el Señor. Creo que nos parecemos un poquito a los edomitas. Creo que esa sería una buena aplicación para nosotros. Al engañarnos de esa forma, nosotros decir no necesito hacerlo, abrimos una puerta para ser una presa fácil de nuestra naturaleza pecaminosa. Yo creo que Satanás sí es nuestro enemigo, el mundo es nuestro enemigo. Pero para que nosotros caigamos, quien es seducido primero es nuestra naturaleza pecaminosa. Satanás nos seduce a través del mundo. Y a través del mundo seduce nuestro corazón. Entonces debemos de orar por estar satisfechos en el Señor. Porque el mundo nos ofrece satisfacción. Pero es una satisfacción vana, vacía. Entonces cuando nosotros demostramos independencia del Señor y no estamos satisfechos en Él, somos presa fácil. Porque preferimos otras cosas, el confiar en nosotros o el confiar en lo que ofrece el mundo y no confiar en lo que ofrece el Señor, y eso es orgullo. Bien dice el Proverbios 18:12, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu.
Ahora, del versículo 4 al versículo 10 habla sobre la eliminación de Edom. Abdías había profetizado la destrucción de Edom por causa de las enemistades y engaños. Abdías pasa a escribir entonces, o a describir la destrucción total de esta nación. Pero primeramente va a explicar quiénes iban a hacer esto y después cómo iba a suceder esta destrucción de Edom. Así que veamos un poquito nosotros de quiénes iban a destruir Edom. Yo creo que la pregunta la podemos responder en el versículo 4 y el versículo 8 en su primera parte. Y el versículo 4 habla de que el Señor mismo iba a destruir a esta nación. Porque Él dice, si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Ahora, dato curioso, porque en el versículo 3, Edom termina diciendo o preguntando, ¿quién me derribará? Se esperaba que la respuesta inmediata era nadie. Se esperaba esa respuesta, pero no contaba con la omnisciencia y la omnipotencia del Señor, porque entonces en los versículos que encontramos, ahorita que nosotros estamos viendo, Dios mismo es quien responde a esa pregunta. Y Él dice, sí. La respuesta se esperaba que nadie, pero el Señor dice, sí, yo lo haré. Yo haré que perezcan. De eso no hay duda. Así que es Dios, el Dios omnipotente, que iba a entrar en acción y eliminaría no solo a los sabios, a los que son de prudencia, sino que iba a destruir a todo Edom, a toda la nación. Por otra parte, Dios iba a utilizar a los aliados de Edom. En la segunda parte del versículo 1 dice, levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Así que las naciones iban a ser el instrumento humano del Señor para poder destruir. Hay ocasiones en las que Dios mismo ha tomado la acción inmediata para hacerlo. En el caso de Sodoma y Gomorra fue Dios mismo quien los destruyó, pero en otros casos es Dios quien utiliza al humano como un instrumento de juicio. Y Dios iba a utilizar a naciones para poder destruir a Edom. Ahora, ¿cómo iba a suceder esto? Bueno, del versículo 5 al verso 10 encontramos una descripción de forma detallada cómo Edom iba a ser destruido, o Esaú iba a ser destruido. Primero, sería total la destrucción. En el versículo 5, si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo ha sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? 6. Como fueron escudriñadas las cosas de Esaú, sus tesoros escondidos fueron buscados. Y el verso 8, dejémoslo, esperemos un poquito, voy a explicar luego. La destrucción sería total, porque las posesiones que tenía Esaú iban a ser totalmente robadas, saqueadas. No es como el ladrón, dice acá el Señor, que el ladrón entra y roba lo que puede. No, en este caso no. Lo que iba a suceder era que iban a buscar de manera cuidadosa, detallada, todo lo que tenía Edom para poder sacárselo. Y pone otro ejemplo el Señor aquí, los vendimiadores. Los vendimiadores son los que se dedicaban a la plantación de las viñas. Y lo que hacían estos hombres era que dejaban un poquito de uvas para los pobres, para los huérfanos y para las viudas. Dejaban un poquito, pero en este caso los que iban a entrar a Edom no iban a hacer eso. Iban a saquear todo, iban a sacar todo, lo iban a rebuscar todo, no iban a dejar absolutamente nada. Así que la destrucción sería total y todo el pueblo sería eliminado. Ahora, en el versículo 7, esta destrucción sería incomprensible,
Porque dice el versículo 7, todos tus aliados te han engañado. Wow, eso es bien interesante. ¿Por qué? Dice, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Wow, aquí viene. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Wow, eso es fuerte porque la destrucción sería espantosa y por medios tan inesperados, sus aliados, sus amigos. Y eso iba a dejar a la gente, ¿qué? ¿Cómo fue eso? Claro, mi amigo, de la persona que menos esperaba iba a suceder, entonces iba a ser incomprensible esa destrucción. Pero el versículo 10, la segunda parte dice, serás cortado para siempre. Eso significa que la destrucción sería eterna. Cortado para siempre. Pero en medio de todo eso, en el versículo 5 hay un detalle. Porque entonces esta destrucción provocaría compasión. Provocaría compasión, porque miren lo que dice el versículo 5. En medio del versículo 5 hay un paréntesis y hay una expresión con signos de admiración que dice, ¿cómo ha sido destruido? Aquí vemos la bondad de Jehová, de Dios, cuando contempla la destrucción devastadora de sus enemigos. Él exclama y él dice con compasión y asombro, ¿cómo ha sido destruido? El Señor dice que a Él no quiere el mal de los malos. ¿Qué podemos nosotros aprender aquí? Que el Señor mismo es quien está destruyendo a esta nación y dice, ¿cómo ha sido destruido? Y tiene compasión. Pero pensemos nosotros, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando vemos el mal de un enemigo? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Pongámoslo un poquito más. ¿Cómo reacciona usted cuando ve el mal de su vecino? O el mal de su hermano de la iglesia. En la mayoría de los casos nosotros reaccionamos con alegría, hasta nos alegramos, nos regocijamos. ¡Qué bueno! Ese es el castigo del Señor. Yo quiero ser franco con ustedes. Yo he escuchado a muchos de nosotros, ese fue juicio del Señor. ¡Wow! Está pagando lo que hizo. ¿Es en serio? ¿De veras? ¿El Señor no hace eso? El Señor no es así con este pueblo. Porque cuando el Señor se ve forzado a castigar un pueblo, lo hace con pesar y con tristeza. A mí me llamó bastante la atención lo que ha pasado con Turquía y Siria, si no estoy mal, Siria. Muchas personas dijeron, ese es castigo del Señor. Sí, pero ¿por qué lo haces con alegría? ¿Por qué lo expresas con alegría? Le voy a dar duro a mi hijo porque se lo merece. Sí, pero ¿lo haces con alegría? Hay que corregir al hermano, pero ¿cómo lo haces? Hay que ponerlo en disciplina, sí, pero ¿cómo lo haces? ¿Te gozas en eso? ¿O lo haces con tristeza? ¿Ves que un hermano pecó y sabes que merece el castigo del Señor? ¿Oras para que el Señor lo castiga o oras por misericordia? Con misericordia y pedirle misericordia. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Porque el Señor no muestra eso aquí con esta nación. Pero nosotros, ¿cómo lo hacemos? Cuando vemos que el hermano falló, le ponemos el dedo. O vamos y le decimos, hermano, ¿cómo estás? ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Puedo orar por ti? ¿Necesitas desahogarte? Yo te puedo escuchar. Pero lo castigarías o le colocarías el dedo si lo que lo escuchaste lo vas y lo cuentas.
ya sería lo mismo. Así que nosotros aprendemos acá que el Señor actúa con compasión. Y hermanos, y lo curioso es de que Él tiene toda la autoridad. Él es soberano, Él es el rey de todo el universo y tiene todo el derecho para actuar así. ¿Y nosotros? Ahora, pensemos en eso. Pensemos en lo que el Señor Jesús nos dice en Mateo 5:44: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. No, debemos de orar por estos hermanos que están pasando por momentos difíciles o porque fueron engañados. El Señor dice: fuiste engañado, Edom, y Él ora y Él suplica compasión o exclama compasión. ¿No debería ser lo mismo en nuestro caso? Ahora, pero aquí hay algo bien interesante. Del versículo 10 al versículo 15, Dios mismo, el Señor, aquí hay una justificación o la razón de la destrucción de Edom. Y esto es el detalle, esto es otra parte que queremos ver del sermón, porque aquí están las razones por las que Edom va a ser destruido. Porque uno dice, bueno, va a ser castigado, va a ser destruido, pero ¿por qué? Es la pregunta que de pronto nos deberíamos o nos estamos haciendo. Ahora, el Señor no tiene por qué justificar sus acciones ante nadie. No tiene por qué hacerlo porque Él es el soberano. Él hace lo que es correcto siempre. Pero en este caso, Él va a dar explicaciones del por qué va a destruir a Edom. Muchas veces no lo hace, pero en este caso con Edom sí lo va a hacer. Porque en su gracia, en su misericordia, en su bondad, lo va a hacer. Y el versículo 15... ahí en el versículo 15 hay un principio universal que es para todos. Miren lo que dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Como tú hiciste, se hará contigo. Es decir, que Dios iba a tratar a Edom así como Edom trató a Jerusalén. Y el principio de acá, el principio universal, es la dureza del castigo siempre debe ir de acuerdo con la crueldad del crimen. ¿Por qué? Porque Dios es 100% justo y siempre aplica su verdad y esta verdad. Ahora, de acuerdo a la perfecta justicia del Señor, aquí hay algunas expresiones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Dios es juez justo. En el caso de Edom, Él iba a castigar a Edom por lo que hizo. En la ley mosaica, se habla de eso. En Éxodo 21, verso 23-24, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esa es la ley de Moisés. Pero el Señor Jesús, la ley de Cristo, es diferente, en este caso un tanto diferente, pero es casi igual, es lo mismo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pero en este caso hay una ley inmutable acá, y es la ley de la siembra y de la cosecha. Pablo enseñó este principio en Gálatas 6:7, cuando dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que se siembra se cosecha. Uno no siembra maíz y cosecha trigo. No. Si uno siembra maíz, cosecha maíz. No se pueden sembrar malas obras y cosechar buenas obras. Y cosechar paz y bendición cuando uno hace lo malo. No se puede hacer eso. Así que esta es una ley inmutable. El castigo iba para Edom porque Edom había actuado mal con Israel. Ahora pensemos un poquito en nosotros. ¿Qué estamos sembrando nosotros? Edom cosechó mal, sembró mal. Pero nosotros, ¿qué estamos sembrando? ¿Tomamos en cuenta la ley de la siembra y de la cosecha en nuestras relaciones? ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué están sembrando los padres en sus hijos? Enojo, ira. Están sembrando orgullo. ¿Qué están sembrando allí? Es difícil cosechar
algo bueno si no se está sembrando algo bueno? ¿Qué están sembrando? Nos dirigimos por el principio bíblico que hemos explicado ahorita, el sembrar. Yo creo que en nuestra época hay hermanos o hermanos, hablamos de los padres. ¿Qué están sembrando los padres? Todos los padres quieren hijos bíblicos, que sean siervos, pero ¿están sembrando en ellos eso? ¿Cómo lo hacen? Ahora, pero es un poco triste que entre nosotros como hermanos carnales, estén peleando, estén en desacuerdo, que no se hablan. ¿Qué están sembrando allí? Es más doloroso ver que entre los cristianos que decimos que nos amamos y hablamos del amor de Cristo, pero entre nosotros no nos amamos, sino que sembramos chismes, sembramos crítica, sembramos descompasión, sembramos insensibilidad. ¿Qué creen que vamos a cosechar? ¿Ya? Bueno, ¿qué vamos a cosechar en nuestras vidas si nosotros sembramos todo lo contrario a lo que queremos cosechar? Yo creo que debemos de orar al Señor para que nos ayude a plantar, a sembrar, a plantar amor, paz y justicia en todo lo que hagamos. ¿Qué estamos sembrando nosotros? Es la pregunta. No me la van a responder, pero pregúntese usted, ¿qué estoy sembrando? Ahora, ¿qué había sembrado Edom? ¿Y qué iba a cosechar Edom? Veamos lo que sembró Edom, verso 10, en la parte primera. Miren lo que sembró Edom. Por la injuria a tu hermano te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Yo creo que en la primera frase hace un resumen de la acusación, de la actuación de Edom. Los habitantes de Edom habían plantado la semilla de la injuria, habían tratado violentamente a los descendientes de Jacob, los habían oprimido, no habían tenido una buena relación con el pueblo de Dios. Obviamente ellos no habían sido benevolentes con sus parientes más cercanos, porque eran hermanos. La ofensa de Edom se había agravado porque era en contra de su pariente, en contra de sus hermanos. Por eso se había agravado. Yo creo que la primera manifestación de esta actitud la hallamos en Números 20, 14 y 21, donde los israelitas pidieron permiso a los edomitas para poder pasar por su tierra, porque ellos venían de Egipto y se dirigían hacia la tierra prometida y querían pasar por su territorio, nada más pasar, no le iban a hacer nada. Y ellos dijeron no, así que ellos tuvieron que rodear la tierra de Edom. Eso fue lo primero que ellos hicieron. Ahora, por el contrario, los judíos estaban siempre forzados a tratar bien a los edomitas. ¿Saben por qué? Porque en Deuteronomio capítulo 23 versos 7 al 8 Dios mismo le había dicho a los israelitas, a los judíos, les había dicho esto literalmente: no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. O sea que ellos no trataban mal a los edomitas porque Dios mismo les había dicho no, porque es tu hermano. Pero el monte de Saúl plantó violencia contra este pueblo. ¿Qué iba a cosechar? Iba a cosechar violencia, iba a cosechar vergüenza y aniquilación y una humillación tan grande. Ahora, pensemos nosotros un poquito. De pronto tenemos hermanos, hermanas. Otra vez, ¿cómo nos relacionamos con ellas? ¿Hay rivalidad constante entre nosotros? ¿Que ya no se hablan? Es que yo pertenezco a tal familia y en la otra familia no nos hablamos. Pero vamos a la misma iglesia.
Y somos orgullosos con decir nuestro título. Yo creo que eso es triste, la verdad. Y son nuestros hermanos. Creo que eso es triste. Es triste cuando nosotros hacemos eso. Ahora, hermanos, si nosotros nos encontramos en esa condición, ¿qué estamos dispuestos a hacer nosotros para remediar eso? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para remediar esa actuación? Así que Dios acusa de manera específica a Edom por lo que había hecho. Y lo va a acusar de manera tan específica. Tú hiciste esto, esto, esto y esto y esto. Y por eso va esto. Es interesante cómo es el Señor. Abdías entonces pasó de lo general a lo específico. La destrucción de Edom se va a justificar o se justifica especialmente por el trato que los edomitas habían tenido contra Israel. ¿Cuáles son esos cargos? Bueno, el versículo 11 habla de que hubo falta de compasión en ellos. Versículo 11. El día que estando tú delante, llevaban extraños, cautivos, su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos. No hubo compasión en ellos. Ellos estaban viendo, pero no hicieron nada. No les dolió lo que les estaba pasando a su hermano. Amén. Ahora, en la segunda parte de este versículo 11, ¿saben qué hicieron los edomitas? Se identificaron con el enemigo de sus hermanos. Uno los estaban viendo, pero luego en la segunda parte dice: tú también eras como uno de ellos. Y ahí donde la expresión también eras como uno de ellos, la palabra hebrea traduce como uno. Y viene de la raíz que la palabra que básicamente significa hermano. O sea que la palabra acá podría traducirse: se hizo como hermano de ellos. Los babilonios estaban derrotando, conquistando, destruyendo Jerusalén, y ellos, en vez de sentir compasión, lo que hicieron fue identificarse con los babilonios y hacerse como hermanos de ellos, y así poder destruir a su propio hermano. Wow, creo que estas acciones negaba claramente. Creo que esas acciones de los sodomitas decían a gritos: no somos nada, no nos parecemos en nada, no somos hermanos. Así que lo otro es de que tuvo un comportamiento indebido con este pueblo. ¿Cuándo tuvo un comportamiento indebido? Si usted ve el versículo 12, dice: pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. Voy a aclarar algo acerca de la palabra día. Yo creo que la palabra clave aquí es esa palabra día, porque contesta a la pregunta: ¿cuándo fue que hizo esto él? Y la expresión no debiste, se repite 9 veces. Esa expresión de no debiste. Es decir, que Jerusalén tuvo un día en que fue conquistada por los babilonios, fue destruida, fue alborotada, fue conquistada, y no hubo ayuda de los sodomitas. Así que el versículo 12 dice: pues no debiste, he estado mirando en el día de tu hermano. No debiste. Y en la segunda parte del versículo 12 dice: no debiste haberte alegrado. No debiste haberte alegrado en el día de su infortunio. Infortunio aquí significa rechazar o a ser extranjero o llevado en cautiverio. No debiste alegrarte en ese día, Edom. Versículo 12 dice: no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron. Otra vez, perdieron acá, dice perderse, significa aniquilarse, desaparecieron. No debiste allí.
Luego repite, dice, no debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste hacerlo. Y angustia se refiere a una presión fuerte por la que estaban pasando ellos. No debiste. Y en el versículo 13 dice, no debiste haberte entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Ahora, aparte de estar viendo, los edomitas no se conformaron solo con ver, se alegraron. Otro, entraron al lugar y tomaron los bienes de los judíos, de los que vivían en Jerusalén. Pero una cosa más, miren lo que dice el verso 14, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para mirar a los que de ellos escapasen. No debiste, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. No debiste. Fue tan grave esto que no se conformaron solo con eso, sino que los mataban a los que estaban huyendo de Jerusalén. No debieron haber hecho eso. ¿Quiénes lo hicieron? Otra vez, Edom, ellos lo hicieron. Así que por su conducta malvada, Dios les va a traer juicio. Ahora, nosotros pensemos, nosotros los creyentes estamos extensos de esa ley, de lo que sembramos, cosechamos. ¿Creen que nosotros estamos extensos de eso? No, creo que nosotros, Dios también trata con nosotros de lo mismo, somos sus hijos. Así que la verdad es de que la destrucción iba a ser directa de Edom, iba a ser destruida para siempre. Del versículo 15 al versículo 21 habla de que esto va a suceder. Ahora, a mí me gustaría, para ir finalizando, que la profecía se cumplió o se cumple en dos maneras. La primera es de que la nación de Edom desapareció. El sitio también, el lugar donde estaba la capital Petra. En su momento la gente desapareció, desapareció la historia. Pero hay hechos que ya se cumplieron. Pero en el del versículo 15 al verso 21 hay cosas que aún no se han cumplido y que se van a cumplir en el tiempo del milenio, se creen. Varios comentaristas dicen que se van a cumplir allí. Pero ahora, en cuanto a la nación, sí fue desaparecida, porque a mediados del siglo IV antes de Cristo, Jehová mandó un azote sobre Edom. Los nabateos era esta tribu nómada conquistó a la capital de Edom, Petra, y los expulsó del pueblo. Así que los habitantes de Edom se refugiaron en un lugar de Judá llamado Negev. Esa región llegó a conocerse como Idumea, por lo que de ahí en adelante los edomitas se conocieron como idumeos. El siguiente paso de su humillación se dio en la época de los macabeos, en el segundo siglo antes de Cristo. Y en el 165 antes de Cristo, Judas Macabeo conquistó la capital llamada Hebrón. Eso lo registra un libro apócrifo de Primera de Macabeos. A mí me gusta leer estos libros porque son históricos y nos relatan historia. Pero unos 40 años después, Juan, un hombre llamado Juan Hírcano, sometió completamente a los idumeos, forzándolos a convertirse al judaísmo. Y en el siglo I antes de Cristo, a toda la religión de Idumea, Palestina, cayó entonces bajo el control de Roma, del Imperio Romano. Y de ahí de Idumea salió el famoso llamado Herodes el Grande. Así que el último registro que poseemos acerca de los edomitas tiene que ver con la conquista y la destrucción de Jerusalén, porque cuando las tropas romanas llegaron a destruir a Jerusalén en el año 70, estos idumeos ayudaron, y desde ahí ya no se desconocen, porque ellos ayudaron de alguna manera. Pero ahora hablemos del sitio.
no solamente desapareció la nación, sino que también se perdió el sitio geográfico, donde se encontraba Petra, Petras. Durante la era cristiana, desde ese tiempo del año 60 hasta el año 1812, no se conocía nada, desapareció la historia. Hasta el 22 de agosto del año 1812, un explorador suizo llamado John descubrió el sitio de Petra. Y en el año 1936 comenzó una serie de excavaciones sistemáticas de la ciudad, y luego entonces se convirtió en un lugar turístico y es considerado ahora Petra como uno de los siete lugares o 7 maravillas del mundo moderno, de la actualidad. Pero está Petra todavía, pero como sitio. Personas que habitan ahí casi no hay, solamente llegan turistas y regresan. Yo creo que esa evidencia de que sí se destruyó y fue esparcida a la gente de Edom, creo que se cumple la promesa. Ahora, hay cosas que aún no se han cumplido, pero que en el tiempo y milenio se van a cumplir. Para finalizar, nosotros pensemos en esto. En el pasado, los profetas emitieron profecías claras, precisas, que fueron dadas por Dios y se cumplieron. Literalmente, nosotros lo he visto, porque el tiempo se nos va, yo ahora lo adelanté y lo resumí. Pero nosotros vemos que la profecía se ha cumplido con exactitud. En estos días vi a un influencer que anda por el mundo visitando lugares, mostrando cultura, y fue al lugar de Petra y se ve como un desierto allí. Ahora, la profecía emitida por Edom se cumplió, por Abdías se cumplió. Ahora, esta verdad debe crearnos en nosotros una evaluación, que todo lo que Dios ha hablado en su palabra se va a cumplir. Si el Señor Jesús dijo que iba a regresar, ¿qué va a suceder, hermanos? Va a regresar. Si Dios ha dicho en su palabra que es fiel, es porque Él es fiel. Si el Señor dijo que iba a estar con nosotros, Él va a estar con nosotros. ¿Saben por qué? Porque Él dice algo y lo cumple. Así que Él va a estar. Si el Señor dijo que los que creen en Él y van a tener vida eterna, es porque los que creyeron en Él y los que creen en Él tendrán vida eterna. Así que eso debe de hacernos a nosotros confiar de manera extraordinaria en la persona del Señor. Y si Él dijo todo lo que dijo en su palabra, es porque se va a cumplir. Y eso debe de hacernos a nosotros vivir confiados en lo que Él ha dicho y vivir confiados en todas sus promesas que Él nos ha dejado acá en su palabra. Así que, hermanos, me gustaría que oráramos por la palabra del Señor y que nos ayude a no ser como los edomitas, ¿ya? A no confiar en nosotros mismos, a no dejarnos engañarnos por nosotros mismos, a ser compasivos, así como el Señor, actuar como el Señor, con compasión y con gracia. Padre que estás en tu trono, Señor, te damos muchas gracias por recordar, Señor. Yo creo que tu palabra dice, y Pablo lo dice, Señor, de que todas las cosas que han quedado escritas han sido para enseñarnos. Y yo creo que Edom, esa nación que existió hace muchos años, es una historia que nos muestra a nosotros qué es lo que te agrada y qué es lo que aborreces. Señor, te queremos dar muchas gracias y ayúdanos, por favor, a poder ser sensibles, a no ser orgullosos y a no confiar en nosotros mismos, en nuestra capacidad intelectual, a nuestra capacidad de dominio propio tampoco, Señor. A no confiar en nuestras habilidades, sino confiar en ti.
en tu poder, en tu gracia, en tu misericordia y en tu fidelidad. Señor, muchas gracias. Ayúdanos a que como iglesia nosotros podamos reflejar este carácter que nosotros vemos acá en el libro de Abdías, tu justicia, tu misericordia y la grandeza de tu compasión. Y gracias por enseñarnos tu fidelidad allí. En el nombre de nuestro Señor Jesús, muchas gracias. Te alabamos porque eres grande. Amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga, que tengan una bonita tarde. Nos vemos en otra ocasión. Que el Señor los bendiga.